casa. Sofonías capítulo 3, gloria al Señor. Verso 1 y 2. Bendito es Jesucristo de Nazaret. Dice la palabra de Cristo Jesús: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Amén. Versículo 2 dice: no escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Padre, gracias Dios por permitirnos leer tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, por hacernos dignos de poder escucharla y de poder leerla. Gracias, Dios, por tus maravillas y tu misericordia. En este momento, Dios, me deposito como instrumento tuyo, Señor, para que la palabra salga de tu boca, Dios, y llegue a nuestros corazones y produzca vida en cada uno de nosotros. Ministranos, Señor, con tu palabra. Edifícanos, exhórtanos, corrígenos, guíanos, bendito Señor, por el camino correcto que a ti te agrada. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Puede sentarse glorificando el nombre de Dios. Aquí tenemos a un profeta del pueblo de Dios, a un profeta del pueblo de Judá, de Jerusalén. Este era descendiente de Ezequías en el profeta, un sacerdote en época del rey Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Y Josías era un profeta que recibió la palabra de Dios para exhortación, para derramar juicio, no solamente contra Israel, sino contra los pueblos gentiles. Recibió una palabra de juicio señalando el pecado de una tierra, señalando el pecado de una humanidad. Y la palabra de Dios no solamente es sincrónica, es en el momento, en el contexto que se vive, sino que también se convierte en asincrónica, es decir, para todas las épocas, fuera del tiempo. Y en estos momentos, esta palabra de Sofonía se hace vida en el momento en el cual estamos viviendo. Se hace vida hace 200 años, hace 1000 años, se va a hacer vida dentro de 100 años. Porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por siempre. Amén. Y esa palabra va a señalar siempre al pecado de una humanidad, va a hacer que el hombre se dé cuenta de sus caminos torcidos para que los enderece y se vuelvan a Dios. En el libro de Sofonías, si nosotros comparamos con lo que ha ocurrido en nuestra época, podemos ver que aún el profeta Sofonías habló sobre las Torres Gemelas, sobre ese 11 de septiembre fatídico que ocurrió en los Estados Unidos, en donde seguidores de unos pueblos, de una ideología, estrellaron unos aviones sobre esas torres y las torres se derrumbaron. El profeta Sofonías había hablado de esto. Y no solamente había hablado de esto, sino de otras muchas cosas que sucedieron durante toda la historia de la humanidad. En el versículo 14, la palabra de Dios dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Versículo 15 de Sofonías 1. Día de ira aquel día, día de angustia y días de aprieto, día de alboroto y día de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y día
de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Y esto fue lo que ocurrió ese fatídico 11 de septiembre, en donde murieron más de 3,000 personas. Dice que en el día postrero iba a venir el juicio sobre las ciudades fortificadas, sobre las altas torres. Esas dos torres eran consideradas las torres gemelas, una de las más altas del mundo. Y toda Nueva York es considerada como una ciudad fortificada porque son puras torres, son puros edificios. Y sobre ese día vino el juicio de Dios. No vinieron unos hombres de Oriente, no vinieron un grupo que está contra los Estados Unidos, no, vino el juicio de Dios. Y los hombres fueron atribulados ese día, andaban como ciegos. Cuando las torres cayeron, eso fue una gran polvoreda que se levantó y la gente no podía ver. Después dice, y la sangre de ellos será derramada como polvo. La sangre se confundía con el polvo y su carne como estiércol. La gente de las torres se tiraban desde esa altura, desde unos 50, 70 pisos de alto. Imagínense lo que pasaba cuando ellos llegaban el suelo a esa altura. Por la fuerza de la gravedad que lo atraía, la velocidad en ellos iba aumentando. Y por lo tanto, cuando esa velocidad iba aumentando, el choque, el impacto, iba a ser de una gran cantidad de energía que cedían los cuerpos que caen. Y por lo tanto, su descomposición en ese momento iba a ser, como dice la Biblia, como estiércol. Cuando usted derrama de pronto algo desde una altura, usted va a ver que se derrama. Ahora han caído personas desde 4 o 5 pisos y se han fracturado, han muerto. Ahora imagínense desde una altura de 70, 80 metros, cuando esas personas caían, se desarmaban por completo, caían como estiércol, como dice la palabra de Dios. Usted ha visto a un animal, un asno, un burro, un caballo, tener sus necesidades, ¿verdad? Cuando él derrama su desecho, ¿cómo cae eso? Como una plasta. Bueno, así caían los hombres que se tiraban desde esos edificios, como estiércol, como una plasta, como si en los muñequitos usted ve que cuando un muñeco se tira y cae y viene el otro y lo levanta y queda así como planito, ¿verdad? Bueno, eso era lo que sucedía en ese momento. Y eso era juicio de Dios. El profeta Sofonías estaba hablando de eso. De pronto uno se imagina, no, el profeta habló de eso, entonces ahí en la Biblia dice que el 11 de septiembre iba a ocurrir algo. No, la palabra de Dios y la profecía de Dios tiene cumplimiento en los tiempos. Simplemente tenemos que estar atentos a ese cumplimiento. En la época de Jesucristo los hombres no estaban atentos al cumplimiento de la ley, por eso no vieron que Jesucristo era el Hijo de Dios, porque no lograron discernir la palabra que estaba en la ley, no lograron entender, comprender cuando en determinados versículos de la Biblia, en los libros de Isaías, en los libros de Génesis, en los libros de los reyes, en los libros de los profetas, hablaba sobre la venida de Jesucristo. Y como no discernieron esa palabra, no comprendieron, en ese momento no entendieron que Jesucristo era el Cristo y era el Mesías. Entonces la profecía tenemos que entenderla, y uno la entiende cuando está con el Espíritu Santo de Dios.
Pero aquí lo que queremos hablar es sobre el cumplimiento de una profecía, el cumplimiento de la palabra de Dios. Cuando Dios dice una palabra, Él la cumple. Cuando Dios derrama un juicio, Él lo cumple. Pero Él da espacio al hombre para que el hombre se arrepienta. Él da espacio al hombre para que el hombre se vuelva de su mal camino. Y así como dio espacio en la época de los reyes, dio espacio en los primeros reyes, en los últimos reyes, está dando espacio hoy en día a la humanidad, para que la humanidad se arrepienta y la humanidad llegue a los pies de Cristo. Aún está dando espacio para que los cristianos que se han apartado de Dios, que se han alejado del camino de Dios, vuelvan otra vez a la senda antigua, vuelvan otra vez a la palabra que Dios ha derramado sobre las santas escrituras, sobre un pueblo y una iglesia santa. Y es Dios el que esparce los tiempos. Hemos sido enseñados que la palabra de Dios, Dios vigila que esa palabra se ponga por obra, pero que Dios no es esclavo de su palabra. Es decir, que una vez Dios dijo que iba a ocurrir esto, pero como el pueblo se volvió en contra de Dios, no ocurrió eso. No estuvo por siempre a la familia sacerdotal dentro del ejercicio sacerdotal en el sumo sacerdocio, sino que lo cortó con los hijos de Elí, con el mismo Elí y con los hijos de Elí, porque hicieron afrenta a Dios en el templo, cometían pecado, hacían gran cantidad de cosas. La Biblia enseña, y el libro de Sofonía, el profeta Sofonía, enseña que muchos falsean la ley, que muchos hacen conforme a lo que ellos consideran que es lo correcto y que está bien. Pero el Señor quiere que los hombres estén presentes y vean los tiempos que están ocurriendo, y que el Señor mire que los tiempos de su venida se están acercando, para que la gente vea y se vuelva a Dios de su maldad, se vuelva a Dios de su iniquidad. Así como ocurrió esto en la palabra de Dios, como ocurrió y lo dijo el profeta Sofonía, y de pronto no ocurrió ese día 11 de septiembre, sino ocurrió en muchos lugares, en muchas épocas, en donde castillos caían, imperios, poder caía en los hombres. Siempre va a ocurrir, pero Dios espera al cumplimiento de esa palabra para que el hombre se vuelva a Dios. En el libro de Sofonía capítulo 2 dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Antes, mire lo que dice la Biblia, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Mire lo que dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto. Antes que tenga efecto el decreto. Sobre cada uno de nosotros, sobre el pueblo de Dios, hay un decreto. Y aquí Dios nos ha enseñado que los decretos se cumplen. Los decretos, lo que Dios establece en su palabra como un decreto, se cumple. No tiene vuelta atrás. Cuando Dios decreta algo sobre un varón, se cumple porque se cumple. Y lo hemos visto en la palabra de Dios, como Dios ha hecho decretos en los hombres. Y esos decretos que están sobre los hombres, cuando el hombre mira ese tiempo y cuando el hombre medita, cuando el hombre escucha la voz de Dios y el hombre se vuelve humilde
antes del cumplimiento de ese decreto, adquiere la misericordia de Dios. Por eso dice que antes que tenga efecto el decreto está para un tiempo específico. El decreto sobre el juicio de una nación, de un pueblo, sobre la venida de Jesucristo está para un tiempo específico. Pero los hombres, antes que tenga efecto ese decreto, es decir, antes que tenga la validez, tenemos el tiempo para volvernos a Dios, para escuchar la voz de Dios, para humillarnos y para acercarnos a Dios. Cuando en la alcaldía de la ciudad de Barranquilla o en cualquier ciudad del mundo se hace un decreto, dice, cúmplase a la fecha tal, del mes tal, del año tal. Se firma y se sella por un sello seco y la firma del secretario o la firma del alcalde. Y ese decreto tiene un cumplimiento. Y desde esa fecha, ese cumplimiento del decreto se va a dar. Cuando nosotros los docentes recibimos resoluciones, recibimos decretos y se dice, cúmplase a partir del día junio 13 del año 2014 y tenga efecto para fiscales desde ese día. Es decir, que desde ese momento el decreto va a tener un efecto. La ley en ese momento se va a dar. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros estemos atentos. Que escuchemos su voz y que estemos atentos cuando va a ser el cumplimiento de los decretos de Dios. Un decreto de Dios es que el Señor Jesucristo va a venir, bendito sea el Señor, por su iglesia. Ese es algo que ya está decretado, que nadie lo puede cambiar. Es algo que va a ocurrir porque va a ocurrir. Cuando el gobierno saque el decreto, eso se tiene que cumplir, que hacer cumplir. Si no se cumple, entonces cae el peso de la ley sobre la persona que no cumple un decreto. Y lo mismo sucede en el pueblo de Dios. Cuando hay un decreto sobre el pueblo de la venida de Jesucristo de Nazaret, nosotros tenemos que estar atentos al cumplimiento, al efecto en el cual va a tener ese decreto. ¿Para qué? Para arrepentirnos cada día más. Por eso la Biblia dice que tenemos que caminar y andar en santidad, que tenemos que buscar el rostro de Dios. En el versículo que leímos inicialmente, Sofonía 3, versículo 2 dice, no escuchó la voz, ni recibió la corrección. Eso significa altivez. Y después dice, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Ahí está clarito. Confianza en Dios. El que es altivo no confía en Dios. El que es altivo no se acerca a Dios para que Dios tenga misericordia de su vida. Pero cuando uno escucha la voz de Dios, cuando uno recibe la corrección de Dios y Dios le dice a uno, tú hiciste mal, tú te equivocaste, tú pecaste. El que es humilde de corazón simplemente acepta la corrección. El bastardo no acepta la corrección, pero el Hijo de Dios acepta la corrección de Dios. Y el pueblo de Israel no escuchaba la voz de Dios, ni recibía mucho menos la corrección. Porque muchas veces somos como el pueblo de Israel, que nos volvemos altivos. Y cuando se nos dice algo, no aceptamos esa corrección. No la aceptamos y decimos que no es así, que tal persona está equivocado. ¿Cómo yo voy y hice eso? No, ese no fue nunca mi intención. Pero el que es humilde simplemente dice, hermano, ¿usted vio eso en mí? Gloria a Dios, hermano. Ore por mí, ayúdeme a salir adelante. Amén, porque somos hermanos en el cuerpo de Cristo. Ponga su hombro en mí
ponga y deme una fortaleza, ore por mí para que yo siga adelante. El que es humilde recibe la corrección de Dios, porque la Biblia dice que Dios castiga y azota a todos aquellos que recibe por hijo. Y el que no recibe la corrección no es hijo, sino que se convierte en un bastardo. El que es hijo de Dios tiene que recibir la corrección de Dios, aunque quede mal delante de todo el mundo, aunque todo el mundo sepa y vea cómo verdaderamente es él o es ella. Cuando eso sucede, vea, ese es un hijo de Dios, esa es una hija de Dios, porque escucha la voz de Dios y porque recibe la corrección de Dios. Si escuchamos la voz de Dios, si recibimos la corrección, sobre nosotros no va a venir juicios, sobre nosotros no va a venir juicios. La palabra de Dios dice que aquel que oye la palabra y la pone por obra, le vendrán ¿qué? Bendiciones. Pero aquel que no pone por obra la palabra de Dios, aquel que no la escucha, aquel que no se para firme en la raya a cumplir la palabra de Dios, le van a venir ¿qué? Maldiciones. Y aquí se ha leído mucho ese pasaje bíblico en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. En ese libro la palabra de Dios habla sobre las bendiciones y habla sobre las bendiciones a la obediencia desde el versículo 1 al versículo 14, pero habla de las maldiciones de la desobediencia desde el versículo 15 hasta el versículo 68. Dios se toma más tiempo, más espacio para hablar sobre las consecuencias de la desobediencia, para hablar sobre las consecuencias del altivo, para hablar sobre las consecuencias que va a recibir el orgulloso. Pero la palabra de Dios nos enseña que aquel que es humilde, que aquel que recibe la corrección de Dios, que aquel que dice, es así, ese es mi pecado, yo soy realmente así, Dios ayúdame por favor, porque tú conoces cómo soy yo. De pronto los hermanos me consideran de tal forma, pero delante de ti yo no puedo ocultar nada. Dios, cuando eso sucede, Dios se agrada, porque dice la palabra de Dios que Dios ama la verdad en lo secreto, ama la verdad en lo íntimo, y Dios no echa fuera un corazón contrito y humillado. La segunda parte del versículo 2 dice, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios, no confió en Jehová y no se acercó a su Dios. La humildad, el que es humilde se acerca a Dios, pero el que no es humilde no se acerca a Dios. Si alguien lo exhorta, el que es humilde va a la presencia de Dios y le dice a Dios, Dios, ¿es así? Muéstrame, porque muchas veces no podemos ver, particularmente cuando a mí me dicen algo, me van a exhortar o a corregir algo, yo me molesto, dentro de mí me molesto, pero voy a la presencia de Dios porque sé que Dios me ama, porque sé que Dios corrige a sus hijos, porque sé que Dios exhorta y castiga a sus hijos. Y allá Dios me dice, es así, te equivocaste, pecaste, hiciste lo malo, acéptalo. ¿Qué le queda en ese momento a uno? Sino solamente que aceptarlo. Y de esa manera estaremos agradando a nuestro Dios y a nuestro Señor y a su nombre. Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso a Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Dios, porque Él vive. Él vive. Gloria a Dios. Humildad y acercarse a Dios. Tenemos el ejemplo más grande de humildad, Jesucristo de Nazaret. Dice la Biblia que Él se humilló hasta lo sumo. Es decir, más nadie se ha humillado hasta lo sumo. Solamente Él. Nos colocamos todos nosotros,
toda la iglesia de Jesucristo y sumamos la humillación de cada uno, y nunca va a ser ni cerquita de la humillación que recibió Jesucristo, de cómo Él se humilló ante el Padre. Es el ejemplo más grande, el modelo más grande que tiene que seguir una humanidad, el de Jesucristo. No es el de una mujer, no es el de un hombre cualquiera, no es el de un filósofo, no es el de un ilustre, un benemérito en las letras, en los estudios, no, es de Jesucristo de Nazaret. Bendito sea el nombre de Dios. Y esa mujer, María, que muchos de pronto la colocan por encima de Jesucristo, ella misma dice, hagan todo lo que Jesucristo dice. Mire el consejo maravilloso que nos da María, la madre de Jesús. Hagamos todo lo que Jesús nos diga. Y el que es humilde hace todo lo que Jesús le diga. El que es humilde acepta la corrección. El que es humilde busca a Dios. El que es humilde le pregunta a Dios cómo son las cosas. Bendito sea el nombre de Dios. Muchas personas han pecado y permanecen en el pecado, y viene un decreto para su vida. Si sigue en ese pecado, va a haber la muerte, y Dios señala ese decreto para cierta fecha, y Dios espera que esa persona, antes de la fecha de ese decreto, se vuelva a Dios, se arrepienta y busque la presencia del Señor Jesucristo de Nazaret. Muchos lo hacen y muchos vuelven otra vez al redil, pero otros son altivos y no aceptan esa palabra de Dios y no continúan perseverando en el camino, así como Dios nos mandó. Bendito sea el nombre de Dios. La madurez espiritual, la madurez en el Señor, no está en que uno se crea el que nunca va a poder caer, el más espiritual, el que tiene la mayor revelación, el que levanta más muertos. Eso no es madurez espiritual. La madurez espiritual está en la humildad. Cuando la persona acepta la voz de Dios, cuando la persona acepta la enseñanza de Dios, cuando la persona acepta la corrección de Dios, ahí está la madurez espiritual. Porque la madurez a uno lo lleva a ser humilde, porque la Biblia nos dice que tenemos que tener a todos los demás como superiores a nosotros mismos. Y si yo considero un hermano superior a mí mismo, a mi persona, voy a aceptar lo que de ese hermano venga, porque quiero agradar a Dios, porque sabemos que cada uno de nosotros le hemos prometido a Dios, le hemos dicho a Dios, Dios, yo te quiero agradar, yo quiero hacer lo que tú digas, yo quiero mantener la palabra que yo digo, Dios, ayúdame a mantenerla. Y el que es humilde mantiene esa palabra, porque muchas veces hablamos y hablamos a veces de más y nos ponemos como ejemplo o ponemos como ejemplo a los nuestros, pero en ese hablar de más no nos damos cuenta que muchas veces esas palabras no las hacemos, no las ponemos por obra, no las cumplimos, y entonces ahí en esa manera nos estamos alejando de Dios, nos estamos alejando cada día más de Dios, y al alejarnos cada día más de Dios va a venir juicio contra nosotros. ¿Por qué? Porque al alejarnos de Dios vamos a tener por muy pocas las cosas que van en contra de Dios, y vamos a cambiar la ley en nuestras vidas. En el versículo 4 dice, del capítulo 3, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley, la cambiaron, la acomodaron a sus deseos.
la acomodaron a sus pasiones. Creyeron que ellos eran lo único que tenían la verdadera ley, el verdadero conocimiento, la verdadera palabra de Dios. Y cuando hicieron esto, se alejaron de Dios, pecaron contra Dios, tuvieron por poca la sangre de Jesucristo de Nazaret, que nos limpia de todo pecado. El libro de Hebreos dice que aquel que peque irremisiblemente, le vendrán juicios. Aquel que peque irremisiblemente vendrá castigo sobre su vida. Pero muchas veces nosotros creemos que el pecar irremisiblemente, repetidas ocasiones, es solamente fornicar y adulterar. Pero el mantenerse orgulloso, el mantenerse uno altivo, el creer que uno no hace las cosas, el creer y hablar mentira, el pensar lo malo y el tener pensamientos malos en contra de Dios, eso también es pecar irremisiblemente. Tener por inmunda la sangre de Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué? Porque como dijo una vez un ministro de Dios, hay pecados que no echan humos. Es decir, hay pecados que no se ven, que solamente están en el corazón, en lo secreto. Y el orgullo, la obstinación, la mentira, la vanidad que está en el corazón, eso solamente de pronto se hace visible, pero Dios lo ve. Y el andar en eso y en eso durante años en el Evangelio, estamos teniendo por inmunda la sangre de Cristo. Entonces van a venir decretos en contra de nosotros, van a venir juicios en contra de nosotros, pero Dios espera que para el decreto que Él ponga, la gente se arrepienta, la gente vuelva al redil en el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Pero gracias a Dios que tenemos la misericordia de Jesucristo de Nazaret. Gracias que por la sangre de Jesucristo Él nos limpia de todo pecado. Amén. Y tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Y a su nombre. Jesucristo es justo. No hay ningún justo, solamente Él. Amén. Jesucristo es el abogado. Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que murió en la cruz del Calvario por tu vida y por mi vida, y Él nos defiende, aleluya. Y le dice al Padre, dale una oportunidad a mi hijo, dale una oportunidad a mi hija, que siga adelante, Dios, tócalo, Padre. Él tiene una palabra ahí, que esa palabra le crezca, que esa palabra crezca, se active, caiga en buena tierra en su vida. Y Dios escucha la voz del abogado. Dios escucha la voz de Jesucristo el justo y nos da oportunidades. ¿Qué tenemos que hacer? Aprovechar esas oportunidades. Aprovechar la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Porque la misericordia de Dios son para sus hijos. No solamente la misericordia de Dios son para los pecadores, no. La misericordia de Dios son para los que guardan la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 5, dice el versículo 10, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hago misericordia a millares, a los que me aman y guarda mis mandamientos. La misericordia no solamente es para el pecador, porque muchas veces decimos, esa persona pecó y por misericordia de Dios está viva, por misericordia de Dios otra vez está aquí, lo volvió. Pero de pronto la misericordia sobre ese varón o varona que pecó no fue porque pecó, sino fue porque también puso por obra la palabra de Dios en muchas oportunidades. Alguien una vez dijo, Señor, ten en cuenta lo bueno que yo he hecho. Ten en cuenta las buenas acciones que yo he hecho. Y cuando el Padre se entiende de esas buenas acciones, viene sobre tu vida y sobre mi vida
la misericordia de Jesucristo de Nazaret. Amén. La misericordia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Sino simplemente ser humildes y acercarnos a Dios. Acercarnos a la presencia de Dios. No alejarnos, sino acercarnos a la presencia de Dios. Cuando tú te acercas, cuando yo me acerco a la presencia de Dios, estoy reconociendo que solamente Dios me puede ayudar. Estoy reconociendo que solamente Jesucristo puede ayudarme en mi dificultad y en mis problemas. Cuando yo me acerco al Señor, estoy reconociendo que solamente Él es el que puede traer salvación a mi vida. Bendito sea el nombre de Dios y a su nombre. Si a usted le dicen que en un centro comercial va a haber una promoción el día sábado mañana, desde las 6:30 hasta las 10, pague una prenda y lleve 3. ¿Usted qué dice? Voy a aprovechar la promoción, ¿verdad? Voy a ir y aprovechar esa oferta. Y de pronto hay muchas ofertas. De pronto personas que van a su casa le ofrecen servicio de internet, de televisión, le ofrecen servicio de teléfono, el trío, 2 meses gratis, paga el tercero por tanto. Y usted dice, oh, qué oferta. Y muchas personas toman esas ofertas. Aprovechamos las ofertas, amén. Porque hemos aprovechado la oferta. Yo la he aprovechado. He llamado para aprovechar la oferta y me la dan por durante un año. Pero hay una oferta grande que está en la palabra de Dios. La Biblia dice, la sabiduría clama, Jesucristo clama, para que vengan a mí y reciban vida, reciban salvación, reciban vida eterna. Y la gente no aprovecha esa promoción. La promoción de los almacenes o de servicio de cable hay que pagar un precio, ¿verdad? Pero en la promoción que ofrece Dios, en la palabra de Dios, no hay que pagar ni un peso. Vea, escuchar la voz de Dios, eso es algo que ya Jesucristo pagó ese precio. Bendito sea el nombre de Dios. El entrar a la presencia de Dios, ya Jesucristo pagó ese precio. El leer la palabra de Dios y recibir los tesoros y los secretos que están en la palabra de Dios, no nos toca a nosotros pagar ni un precio. Ya Jesucristo lo hizo. Pero usted y yo no aprovechamos esa promoción. Usted y yo no leemos la Biblia todos los días. Usted y yo no meditamos todos los días en la palabra de Dios. Es gratis recibir la sabiduría. Solamente hay que acercarse a la palabra de Dios. Aquí está la sabiduría. Aquí está la inteligencia en la Biblia. Y no la leemos. Pasan 4, 5, 6 días y no leemos la palabra de Dios. Sabiendo que la promoción más grande y el tesoro más grande que en la palabra de Dios es tu salvación, es mi salvación. Y no nos apropiamos de ella. El que usted aproveche una promoción, el que yo aprovechemos una promoción a nivel físico, a nivel material, trae gozo, trae alegría a nuestras vidas. Pero el recibir los tesoros escondidos, los secretos guardados, aquel que busca a Dios, que el Espíritu Santo le enseña y le revela la palabra de Dios, eso es hermoso. Escuchar la voz de Dios es hermosa. Escuchar la corrección de Dios es hermosa. Nosotros tenemos que sentirnos agradados cuando somos corregidos, porque Dios nos considera a sus hijos y tenemos que gozarnos en ella, gozarnos cuando leemos la palabra de Dios. Pero hay gozo cuando leemos la palabra de Dios. Hay alegría en nosotros cuando leemos la palabra de Dios, o no la hay. Simplemente la leemos por leerla, pero no leemos para buscar los tesoros, los secretos escondidos, para escuchar la voz de Dios, para aceptar su corrección.
para confiar en Jehová, para buscar a Dios. Cuando uno lee la Biblia, el espíritu se alimenta. Y si el espíritu se alimenta, uno va a buscar a Dios. Uno va a buscar la presencia de Dios. Uno va a buscar que Dios le hable, que Dios lo corrija. Bendito sea el nombre de Dios. Porque este cuerpo, esta carne, este ser, siempre se va a equivocar. Porque somos corruptibles. Estamos hechos por corrupción y para corrupción. Pero llegará un día en que este cuerpo ya no será más corruptible, sino que será ¿qué? Incorruptible. Pero antes que llegue el decreto de ese cumplimiento, tenemos que nosotros santificarnos, buscar la presencia de Dios, escuchar la voz de Dios, ser humilde y acercarnos a Dios. La victoria en el cristiano está en la palabra de Dios. Está en la Biblia, en poner por obra esa palabra hermosa. Cuando consideramos, vea, la palabra de Dios hermosa, ella va a hacer algo en nosotros. Cuando escuchamos la voz de Dios, ella va a impartir fe en nosotros, va a impartir confianza en nosotros. Por eso es que Jesucristo andaba confiado, andaba en un barco y había tormenta y había truenos, relámpagos y los discípulos estaban desesperados, pero él dormía porque la palabra de Dios daba a su ser paz y tranquilidad, y esa palabra de Dios hacía que Jesucristo siempre estuviese confiado en el Padre. Si lo hizo él, ¿por qué no nosotros? Nos desesperamos muchas veces por cosas materiales. Nos desesperamos muchas veces por lo que vamos a obtener. Pero ¿por qué no nos acercamos a donde Jesucristo para que Él nos llene de su paz, para que Él nos llene de su alegría, para que Él nos llene de su gozo, para que Él nos llene de su presencia y seguir adelante, seguir caminando, seguir batallando? Bendito sea el nombre de Dios. Y a su nombre, decreto. Había un decreto sobre estos pueblos. Antes que se diera y surtiera efecto ese decreto, Dios quería que la gente fuera humilde y que la gente se acercara a Dios. Escuchar la voz de Dios y recibir la corrección nos hace humilde. Y el cristiano nunca puede perder la humildad. Por mucha Biblia que conocemos, que conozcamos, por muchos enfermos que sanemos, nunca nuestro corazón se puede elevar. Y nunca se va a elevar cuando leamos la Biblia todos los días. Nunca. Porque la Biblia nos va a decir cuando la leemos: tú eres pecador, tú tienes que cambiar, tú tienes que transformar, estás en un cuerpo corruptible, tú no eres el más santo de los santos, corrígete. Y la palabra va a señalar lo que está en nuestro corazón, que el hombre no puede ver y que nosotros no podemos ver con nuestros ojos. Y entonces los humos se nos bajan, nos desinflamos, los humos van al suelo y miramos para arriba. Es verdad, Dios. Pero eso se logra escuchando la voz de Dios. Que la misericordia de Dios esté sobre nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Dios. Estamos aquí es por la misericordia de Dios. Amén. Seguimos caminando en Cristo es por su misericordia. Y Dios no solamente señala el juicio, señala el tiempo cuando el decreto surja a efecto. No, Dios también nos da de su palabra. Dios también nos da de su presencia. Cada servicio que vengamos a la iglesia, cada palabra que escuchemos, cada palabra cantada que viene a nuestro corazón, es la fuerza que el cristiano necesita para seguir adelante. Es la fuerza que el cristiano necesita para corregirse. Es la fuerza que el cristiano necesita para salir adelante en medio de la dificultad, en medio de todas aquellas cosas que nos envuelven. Es para que el cristiano crezca espiritualmente. Cuando escuchamos la voz de Dios,
cuando nos acercamos a Dios, cuando somos humildes y buscamos a Dios, vamos a tener un crecimiento en el Señor. Vamos a tener una madurez espiritual en Dios. El conocer la Biblia no es solamente para los maestros de la palabra de Dios. El conocer la Biblia es para todo el mundo. Ancianos, ancianas, jóvenes, adultos, para todo el mundo. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo me enseñaría todas las cosas. Bendito sea el nombre de Dios. Ahí no dice, el Espíritu Santo le va a enseñar todas las cosas a los maestros, a los pastores, a los apóstoles, a los profetas. No, a todo el mundo. Pero ¿por qué usted y yo a veces no aprendemos todas las cosas de la palabra de Dios? Porque no vamos a Dios, porque no buscamos a Dios. Pero Dios tiene misericordia de nosotros. Y Dios, bendito sea el nombre de Dios, nos levanta. Gloria al Señor. Dios nos levanta. Y Dios dice, este es mi hijo y voy a hacer la obra en él. Aunque él no quiera, él me va a servir. Yo lo voy a ayudar. Pero va a llegar un momento en que va a haber un acuerdo entre los dos para seguir adelante. La Biblia dice que no se pusieren de acuerdo, ¿qué? No podrán hacer nada. Amén. Es necesario que dos se pongan de acuerdo para que se pueda hacer algo. Muchas personas quieren servirle a Dios y quieren darse de pronto al ministerio, pero Dios lo quiere. O de pronto Dios quiere un varón y que una varona se levante de ejemplo, muestre ejemplo de fe, de palabra, de responsabilidad, pero el varón y la varona no quiere. Es de un común consentimiento. Dice la Biblia en el verso 9 de Sofonías capítulo 3. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. El servirle a Dios es de común consentimiento. Es de Dios y de ti y de mí. Tenemos que estar de acuerdo. Dios tiene que estar de acuerdo y yo tengo que estar de acuerdo. Es decir, si yo quiero en la iglesia de pronto predicar, tocar algún instrumento, hacer algo, tengo que preguntarle, Dios, ¿es así? Y Dios le va a decir, ¿es así? O Dios le va a decir, no es así. Tiene que haber un común consentimiento, es decir, entre Dios y entre los hombres. Bendito sea el nombre de Dios. Dios no va a utilizar a alguien que no quiera, aunque esa persona tenga un llamado. Tiene que haber un acuerdo entre los dos. Si ese acuerdo está, entonces se va a dar y le vamos a servir al nombre de Jehová. Amén. Dice la Biblia, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Bendito sea el nombre de Dios. Muchas veces a tu vida y a mi vida han venido consecuencias por nuestros pecados y por nuestras faltas. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias a Dios por esas consecuencias, porque las consecuencias nos ayudan como que a ver qué paso vamos a dar. Como que las consecuencias nos frenan y nos ponen, bueno, a veces nos ponen mal. Pero Dios dice que vendrá un tiempo en que las consecuencias del pecado, en que las consecuencias de la altivez, en que las consecuencias del error se van a acabar. Y ya no vas a ser más avergonzado en eso, porque Dios te va a dar vida, porque Dios te va a dar salud. Bendito sea el nombre de Dios. El versículo 11 dice, en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensorbecerá en mi santo monte.
y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Bendito sea el nombre de Jehová, porque es Dios el que quita las consecuencias de nuestra rebelión. ¿Estás sufriendo por alguna consecuencia que viviste, por algún acto que cometiste, por algo que hiciste en contra de Dios? Bueno, hoy Dios dice que ya nunca más vas a ser avergonzado por ninguna de tus obras con las cuales te rebelaste. Pero tienes que escuchar la voz de Dios y tienes que buscar a Dios para que eso se haga una realidad en tu vida. Y que las consecuencias ya se quiten, que las consecuencias se corten. Bendito sea el nombre de Dios. Y Dios es el que hará eso. No somos nosotros. No es nuestra fuerza, no es porque nosotros, ay Señor, si tú no lo haces yo me aparto, no, es porque Dios quiere hacerlo. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando Dios quiere cambiar nuestro lamento en baile, Dios lo hace. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando Dios quiere cambiar la aflicción en gozo, Dios lo hace. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él cambia los tiempos, Él muda los tiempos. Si has venido en derrota, si has vivido en muchas veces en cosas que no te salen, que las cosas se cierran, que las puertas se cierran, Dios te dice que hoy serán quitadas las consecuencias de tus obras con las cuales te rebelaste contra Él. Bendito sea el nombre. Y todo va a ser diferente en tu vida. Y tu vida va a cambiar. Y tu vida va a ser preparada en todos los aspectos. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya no se va a acordar más de eso. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando Satanás por algo que hicimos y nos señala y somos avergonzados por muchas veces en nuestros actos, va a llegar un día que de pronto no hay fuerzas en nosotros, no queremos seguir adelante, las cosas se tornan muy difíciles, se tornan muy duras, no hay como que una solución al problema o a la dificultad. Pero Dios dice que hay un día en el cual va a haber redención. Hay un día en el cual las cosas van a cambiar y van a ser diferentes. Y si tú recibes la palabra, ese día puede ser hoy. Y si tú dices, gracias Señor, ese día puede ser hoy en el cual tu vida va a ser diferente. Pero tienes que recibirla, escuchar de Dios. Aunque la esté hablando, si tú no la escuchas, si tú no la aceptas, si tú no aceptas la corrección, si tú no buscas a Dios, si tú no confías en Jehová, la palabra de Dios va a hacer el efecto de pronto no en la magnitud como Dios quiere que se haga en tu vida y en mi vida. Y eso depende en cada uno de nosotros. Eso depende de ti y depende de mí. La magnitud en la cual Dios quiere bendecirnos depende de nuestra obediencia. Depende si nosotros escuchamos la voz de Dios. Depende de la misericordia de Dios. Depende si tú te acercas a Dios y Dios cambia tu lamento en baile. Dice la palabra de Dios, porque ese es el mayor ejemplo. Amén. Versículo 13. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrán quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tu juicio, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es Rey de Israel en medio de ti, nunca más verá el mal. Bendito sea el nombre de Dios.
Bendito sea el Señor Jesucristo. Yo recibo esa palabra, amén. Nunca más voy a ver el mal. El gozo y la alegría va a estar en mi vida porque Dios lo ha querido así. ¿Qué tengo que hacer? Dar voces de júbilo, dar voces de gratitud hacia Dios, gozarme y regocijarme en mi corazón que Dios puede cambiar todas las cosas. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret, y a su nombre gozarme y alegrarme. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Bendito sea el nombre de Dios. Yo espero eso, amén, en mi vida. ¿Por qué? Porque yo leo la palabra de Dios y cada vez que la leo me fortalezco más en eso y sé que los tiempos cambiarán y sé que los tiempos serán diferentes y sé que el decreto que está ahí para mi vida no se va a cumplir porque yo me voy a volver a Dios. Porque yo voy a hacer lo que la palabra de Dios dice. Porque yo me voy a corregir y porque voy a entrar a la presencia de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. La palabra de Dios, viva y eficaz, hermosa, más cortante que espada de doble filo. Y si usted se goza en la palabra, si usted se goza en la Biblia, cuando usted la lee, su corazón va a cambiar, su espíritu se va a fortalecer, su alma va a ser diferente, su vida va a ir de victoria en victoria. Y a usted va a venir el gozo y va a venir la alegría y va a venir a su vida todo el bálsamo que venga de Dios. Porque el bálsamo de Dios es hermoso, porque la paz de Dios es hermosa, porque Dios va a quitar la consecuencia de nuestro pecado, porque Dios va a quitar aquello que nos hacía el diablo avergonzar a nuestra vida, porque Dios va a cambiar nuestra situación. Pero es necesario que seamos humildes y que nos acerquemos a Dios. Es necesario que la altivez y el orgullo se vayan de nuestros corazones. Es necesario que Dios haga algo en nuestra vida y que nosotros dejemos hacer algo a Dios en nuestros corazones. Porque es de común acuerdo. Es de común acuerdo. Y usted muchas veces se ha puesto de acuerdo con Dios cuando dice: Dios, haz lo que quieras conmigo. Y Dios dice: lo que quiera contigo, bueno, lo voy a hacer. Ya estamos de acuerdo los dos. Ya estamos de común consentimiento. Ahora voy a hacer lo que yo quiera contigo. Por eso hay que decir esas palabras, amén. Porque cuando uno la dice, Dios las toma y Dios las escribe. Tú un día me dijiste esto. Y Dios tiene la libertad para actuar en tu vida y en mi vida. Pero si tú dices: no hagas nada, ya yo estoy cansado, ya para qué más, ya. Entonces Dios va a decir: no, este no quiere, esta no quiere. Pero si tú le dices: Dios, aquí estoy, siervo inútil soy, haz lo que tú quieras conmigo, haz lo que tú quieras con mi ser, haz lo que tú quieras con mi alma, haz lo que tú quieras con mi espíritu, haz lo que tú quieras con mi cuerpo, y Dios lo va a hacer. Bendito sea el nombre de Dios, porque Dios al que es humilde de corazón y al que lo busca, lo exalta. Bendito sea el nombre de Dios. Lo levanta, amén. Lo levanta, le da fuerza como el águila, fuerza como el búfalo. Levanta su oleaje por los cielos. Bendito sea el nombre de Dios. Y su nido estará en las alturas, allá arriba en lo alto, en donde está la sabiduría de Dios. Es gratis la sabiduría de Dios. Es gratis la palabra de Dios. Es gratis entender la palabra de Dios. Es gratis escuchar la voz de Dios. Hay hombres que cobran
$200,000, $300,000, $1,000,000 por dar charlas. El secretario de gobierno, el que fue secretario de los Estados Unidos, Powell, cobra $300,000, $500,000 por la charla. Y la gente va a escucharlo. Pero Dios no cobra ni un peso para que la gente escuche su voz. Para que usted y yo escuchemos su voz. Amén. Oír la voz de Dios y aceptar la corrección de Dios es gratis, ni un peso. La sabiduría de Dios sobre tu vida y sobre mi vida es gratis, no vale ni un peso. Ya Jesucristo pagó ese precio. Pero tenemos que ver que la sabiduría de Dios es más preciosa que el oro. Pero si consideramos lo físico y lo material más precioso que la sabiduría, no vamos a ir a la palabra de Dios. Y la sabiduría no va a venir a nosotros. Y la inteligencia no va a venir a nosotros. Pero cuando yo leo la palabra, cuando la palabra de Dios viene a mí, y cuando uno la medita, la sabiduría está viniendo, porque ya Jesucristo pagó el precio para que ese chorro caiga a los que buscan a Dios en espíritu y en verdad. Es gratis, ni un solo peso vale, ni un solo. ¿Cuánto crees tú que vale el recibir la iluminación y el entendimiento de la palabra de Dios? Nada. Ya Jesucristo pagó ese precio. Así que vamos a apropiarnos de ese conocimiento. Vamos a leer la Biblia. Vamos a hacerla nuestra. Vamos a cambiar cuando Dios nos dice que cambiemos. Vamos a ponernos de acuerdo con Dios. No pueden andar dos juntos si no se ponen de acuerdo. Dios no puede andar contigo si tú no te pones de acuerdo con Dios. Yo no puedo andar con Dios si yo no me pongo de acuerdo con Él. Dios y yo me tengo que poner de acuerdo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero como dijo alguien, yo y Dios nos tenemos que poner de acuerdo. El burro por delante, claro, el burro primeramente por delante. Amén, porque no somos nada delante de Dios. ¿Te pondrás de acuerdo con Dios? ¿Serás humilde en aceptar la corrección de Dios? Y le dirás, Dios, me pongo de acuerdo contigo. Dime lo que tengo que cambiar. Dime si tengo que cambiar mi forma de pensar, si tengo que cambiar mi forma de actuar. Dime si tengo que cambiar mi forma de vestir. Dime si tengo que cambiar mi forma de ver las cosas. Dímelo, Dios. Y Dios le va a decir, ta. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Ta. ¿Y después qué hacemos? Ta. Y después el otro ta. Y después el otro ta. Así hasta todas las cosas que Dios nos diga. Bendito sea el nombre de Dios. Ser humilde y acercarnos a Dios. Colócate sobre tus pies. Gloria al Señor Jesús. Él vive, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor porque Él vive, porque Él reina, porque para siempre es su misericordia. Antes que el decreto tenga el efecto, vamos a volvernos a Dios. Vamos a ponernos de acuerdo con Dios. Amén. Decirle, Dios, ¿qué quieres tú de mí? Y Dios te va a decir, búscame. Pon por obra mi palabra. Sirve en la iglesia. Está atento a todo. Avívate. Despiértate. Y lo vamos a hacer. Ponernos de acuerdo con Dios. Que sea de común consentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Padre Dios, tú eres un Dios grande, Señor. Tú eres un Dios maravilloso, Dios. Para siempre es tu misericordia y tu grandeza. Tus decretos y tus palabras son verdad. Y tendrán un cumplimiento, Señor. Tu venida tendrá un cumplimiento, Señor. Pero nos iremos contigo cuando seamos humildes. Cuando busquemos tu rostro. Cuando aceptemos la corrección. Cuando aceptemos lo que viene de tu parte, Señor. Ayúdanos
Padre celestial, a ser humildes siempre. Ayúdanos a aceptar tu voz. Ayúdanos a aceptar tu corrección. Ayúdanos, Dios, a seguir en el camino, para que nuestro lamento, Dios, sea convertido en baile, para que las consecuencias de nuestro salto, de nuestra rebeldía, de nuestra altivez, desaparezcan, Señor. Queremos que en esta noche desaparezcan, Dios. Quiero, bendito Dios, que las consecuencias que han venido sobre mi vida, Dios, desaparezcan en esta hora, Padre, para gozarme, Dios, y alegrarme en ti, porque soy tu hijo, Dios, porque somos tus hijos, porque tú quieres el bien para nosotros, Dios, porque tú quieres levantarnos, porque tú quieres llevarnos hasta lo más alto, porque tú quieres hacernos tus siervos y tus siervas, bendito Dios. Queremos ponernos de acuerdo contigo, Dios, para andar contigo. Porque no podemos andar contigo si no estamos de acuerdo. Y muchas veces, Dios, no nos hemos puesto de acuerdo contigo y andamos solos. Andamos haciendo las cosas solos. Andamos solucionando todo solo. Andamos buscando la solución al problema solo, Señor, porque no nos hemos puesto de acuerdo contigo. Pero a esta hora, Dios, disponemos nuestro orgullo, Dios. En esta hora escuchamos tu voz, Señor. En esta hora aceptamos la corrección, Dios, y te pedimos que tú andes con nosotros. Te pedimos que en común consentimiento, Padre, que tú seas el que nos ayude, que tú seas el que obre por nosotros, que tú seas el que nos levante, que tú seas el que nos dé la paz, que tú seas el que nos dé el gozo, que tú seas el que venga sobre nosotros, Dios, como poderoso gigante. Transforma, cambia, bendito Dios, nuestras vidas, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Muchas veces no hemos escuchado tu voz. Perdónanos, Dios. Muchas veces no hemos escuchado tu palabra. No hemos aceptado tu corrección. Perdónanos, Dios. Porque vemos al hombre y no te vemos es a ti. Pero Dios, mi hermano, mi hermana, te dice, tenemos que ver a Dios en todo. Tenemos que ver a Dios en todo. Si Jesucristo se humilló hasta lo sumo, ¿por qué nosotros no nos vamos a humillar? Si Jesucristo se humilló hasta lo sumo, ¿por qué nosotros nos vamos a dar el brazo a torcer ante Dios? ¿Por qué nosotros no nos vamos a postrar ante Dios y vamos a recibir la palabra de Dios y a crecer en el consejo que nos da Dios? Si lo hizo el Señor Jesús, ¿por qué tú y yo no lo hacemos? Oh, bendito Dios, tú eres grande, Señor. Tú estás en las alturas, Padre, y nosotros estamos aquí en la tierra, Señor. Somos mortales, Dios. Somos muchas veces rebeldes, tercos, Señor. Pero en esta hora, Dios, deponemos, bendito Dios, nuestro orgullo. Deponemos en esta hora nuestra altivez. Deponemos el yo. Y escuchamos tu voz, Dios. Y te pedimos, Dios, que tú traigas, Señor, avivamiento a nuestras vidas. Que tú cambies el lamento en baile. Que el gozo de la salvación, de la sabiduría, venga a nosotros, Señor. Que cuando leamos la palabra de Dios, la sabiduría nos llene, el alimento nos llene, la inteligencia en tu palabra venga a nosotros, Dios. Danos el gozo, Señor. Que cuando leamos la palabra sintamos gozo, Dios. Sintamos alegría. Sintamos que la sabiduría está entrando a nuestras vidas. Está apoderándose de nuestro ser. Está llevándonos a ser humildes. Está llevándonos a que nos humillemos ante la presencia de Dios. Que cuando leamos la Biblia, que cuando leamos la palabra de Dios, haga un cambio en nosotros, Dios. Que cambie el corazón endurecido. Que quite toda puerta de bronce, Dios, para que tú entres
para que tú reines, para que tú domines, Señor, y para que tú nos levantes, Dios, como las águilas, Dios, para que tú levantes el vuelo y crezcamos en el Espíritu y tengamos madurez espiritual en ti, Señor. Te lo pedimos, Dios, en esta hora, Padre. Yo te lo pido, Dios, porque quiero tener la sabiduría, quiero tener la inteligencia, quiero tener tu palabra, quiero tener tu palabra, Dios. Así como el profeta recibió el rollo y lo comió, Dios, danos del rollo, danos de comer de ese manantial, danos de comer de tu palabra, porque queremos oírla, queremos corregirnos, Dios, para buscarte en espíritu y en verdad, para ser victoriosos, para ser maduros en el espíritu, para ser grandes en ti, Dios, para ser humildes en todo momento y en todo tiempo, Dios. Tu palabra, Dios. Que esté el gozo en leer tu palabra, Dios. Que esté el gozo, Señor, en tu palabra. Que se haga como tú quieras, Dios. En esta hora nos ponemos de acuerdo contigo. Dígale, mi hermano, Dios, me pongo de acuerdo contigo. Haz lo que tú quieras conmigo. Haz lo que tú quieras conmigo, Señor. No voy a chistear. No voy a hacer cara a Dios. Simplemente haz lo que tú quieras conmigo, Señor. Haz lo que tú quieras conmigo, Dios. Tu presencia, Señor. Contemplarte, Señor. Gloria a ti, Dios. Gloria al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te damos gracias por tu palabra, Dios, por esta enseñanza que es de bendición para nuestras vidas, Señor. Dios, en este momento con mis hermanos nos ponemos de acuerdo y bendecimos la vida de nuestro hermano Boris, su esposa, sus hijos. Bendecimos, Dios amado,